Hola a todos y bienvenidos a una edición más del Diván de la Historia. Hoy vamos a hablar de un hecho de la Edad Media que enlaza perfectamente con la Europa contemporánea. Estamos hablando del origen del parlamentarismo y estamos hablando del origen de la democracia en nuestro continente. Muchas veces pensamos que la Edad Media es un periodo oscuro, es un periodo en el cual el poderoso abusaba del débil, el rey mandaba y hacía lo que le daba la gana, la nobleza tenía derechos de todo tipo sobre los pobres campesinos, y lo cierto es que la Edad Media es mucho más rica que todo aquello, es mucho más diversa y es muy diferente a lo que muchas veces pensamos, sobre todo en lo que sería la península ibérica, donde debido pues, a ese proceso de reconquista tuvieron lugar una serie de hechos, una serie de características que no pasaron en otros lugares. Cuando hablamos del parlamentarismo y hablamos del origen de la democracia en Europa, lo normal es que nos vayamos a mirar a Inglaterra, ¿no? Los ingleses siempre han sido tremendamente buenos con el marketing, con la propaganda, siempre se han sabido vender muy bien, a diferencia de nosotros, y por eso cuando se habla de democracia en Europa y se habla de parlamentarismo en Europa, pues todos tenemos tendencia de considerar que los ingleses fueron los primeros. ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos al año 1215, en la llamada Carta Magna, ¿no? La Carta Magna es un pacto entre el rey de Inglaterra y la nobleza inglesa, por el cual los poderes de la monarquía inglesa quedan limitados por los pactos con la nobleza. Es decir, lo que la nobleza inglesa le dice al rey es: si quieres seguir gobernando, no puedes hacer lo que te dé la gana y tienes que hacerlo de acuerdo a lo que nosotros consideremos. Tenemos que pactar, ¿vale? La primera vez que formalmente se limitan los poderes del rey habría tenido lugar en esa Carta Magna, ese año 1215, y se suele considerar, por parte de los historiadores anglosajones, se considera como el origen del parlamentarismo en Europa, y a partir de ahí pues ese parlamentarismo iría extendiéndose, iría mejorándose y se iría exportando al resto de Europa. Así que deberíamos todos darle las gracias a los ingleses, ¿no? por habernos enseñado el camino hacia la democracia. Otras teorías hablan de que los primeros parlamentos, las primeras democracias en Europa serían las asambleas de guerreros nórdicos, sobre todo, por ejemplo, en Islandia, ¿no? En el siglo X, las llamadas All Things, que básicamente era que cada cierto tiempo, en un cierto lugar, se reunía el rey y se reunían los principales guerreros a debatir acerca de cuestiones que afectaban a todos ellos, ¿no? Y algunos han pensado que esas asambleas nórdicas, como digo, del siglo X, pues serían el origen de ese parlamentarismo europeo. El problema es que ni unos ni otros consideran que tanto en la Carta Magna como en las asambleas nórdicas lo que falta es la presencia del pueblo llano, falta ese tercer estado, falta la gente de los pueblos, las ciudades, que no estaban allí representadas, porque en el caso inglés lo que tenemos es una nobleza negociando con el rey, en el caso nórdico lo que tenemos es a unos guerreros, unos líderes guerreros, y por tanto la nobleza guerrera que también negocia con el monarca. Así que tanto en un caso como en otro, lo que nos falta es la presencia del pueblo para poder hablar de parlamentarismo. ¿Cuándo es la primera vez que el pueblo llano tiene acceso a un parlamento, tiene derecho a voz y voto en ese parlamento y puede negociar sus condiciones con el monarca? Bueno, pues nos tenemos que ir al año 1188 a la ciudad de León, al Reino de León. Es allí donde van a hacer ese hito para la democracia europea, que es el parlamentarismo. ¿Por qué en León y no en otro sitio? Bueno, pues hay que entender un poquito el dónde estamos, ¿no? Y por qué sucede allí y en ese momento. El año 1188, el trono cae en manos de Alfonso IX, un muchacho de 17 años de edad que se encuentra con una situación tremendamente comprometida. Por un lado, lo que tiene Alfonso IX es a su madrastra, que hubiera preferido que fuera su hijo el rey y no Alfonso IX, ¿vale? Esta mujer lo que hace es promover la candidatura al trono de su hijo Sancho, así que lo que tiene el pobre Alfonso es una oposición interna bastante fuerte, pero es que luego además Alfonso IX, al heredar el trono, lo que se encuentra es que tanto el rey de Castilla por un lado como el rey de Portugal por otro ven en la debilidad de la monarquía leonesa una oportunidad perfecta para poder atacar y robarle tierras al Reino de León. Por si fuera poco, no solamente tu madrastra te hace la vida imposible internamente, el rey de Castilla y el rey de Portugal te quieren atacar por ambos costados, sino que además en aquel momento lo que tenemos es una situación muy complicada en la península ibérica en la guerra contra los musulmanes. En aquel momento, año 1188, los almohades habían hecho con el poder en todo el Magreb y en Al-Ándalus.
Estos almohades eran una especie de confederación de tribus bereberes del norte de África, con una observación tremendamente estricta, fanática, podríamos decirlo, del Islam, que venían con la idea clara de hacer la yihad contra los reinos cristianos. Así que el por Alfonso IX se encuentra a los musulmanes, a los almohades al sur, portugueses y castellanos a cada lado, e internamente se encuentra a su madrastra haciéndole, como digo, la vida imposible. Una situación complicadísima, ¿no? ¿A qué frente te vas a dedicar, ¿no? A un lado, al otro, al sur, al interno. Encima, estamos hablando de un chaval de 17 años, pues que carecía de experiencia, ¿no? ¿Qué hizo en ese momento de desesperación el pobre Alfonso IX? Bueno, pues convocó unas cortes para pedir ayuda a la nobleza y al clero, pero por primera vez en la historia y debido a esa desesperación, no solamente pide ayuda a la aristocracia y al clero, sino que va a invitar a esas cortes a las ciudades, a los representantes de las ciudades. Es la primera vez que se convocan unas cortes en las cuales los representantes del pueblo llano pueden ir allí no solamente como oyentes, no solamente como testigos, sino también con derecho de voz y derecho de voto. ¿Por qué busca ayuda de las ciudades? Bueno, pues porque necesitaba recursos de todos los lados. Y luego, además, en aquel momento, en León, y gracias a la presencia del Camino de Santiago, ¿no? A lo largo de todo el Camino de Santiago, se ha ido creando una red floreciente de pequeñas ciudades en las cuales había aparecido una cierta burguesía, ¿no? Comerciantes, artesanos, que gracias a ese flujo de peregrinos habían ido progresando, y digamos que esas ciudades, por primera vez en la historia, pues tenían un peso suficiente, tenían unos recursos suficientes como para poder ser relevantes en la ayuda al rey. Esas ciudades, a base de ir creciendo, de ir floreciendo, pues habían ido amurallando, tenían sus propias milicias, tenían sus propios recursos. Así que el rey, en ese momento de desesperación, dice: necesito la ayuda de esos artesanos, de esos mercaderes, de esos comerciantes de las ciudades, necesito que me den lo que haga falta. Claro, si vas a pedir recursos a esa gente, el cambio les tienes que dar algo. El cambio les tienes que dar derechos políticos. Por eso, en estas cortes, como digo, del año 1188, es la primera vez que estos representantes urbanos pueden participar, y es la primera vez que se forma en lo que podríamos llamar un pacto social, ¿no? En el cual todo el reino por primera vez está representado, nobleza, clero y estado llano, siguiendo un poco esa idea de los tres estados que había en la Edad Media, en igualdad de condiciones. Bueno, pues esto no lo digo yo, ¿vale? Lo dice la UNESCO desde el año 2013. Dice que la cuna del parlamentarismo no es Inglaterra, no son las asambleas nórdicas, sino que es León, y concretamente los documentos que emanan de aquellas cortes, que son los llamados decreta, son el testimonio más antiguo, como digo, de la aparición de ese hito democrático en Europa. Claro, cuando tú negocias con la nobleza o negocias con el clero, ellos te dan tropas, pero ¿a cambio de qué? Pues tener más señoríos, tener más castillos, tener más tropas. Cuando negocias con las ciudades te dan te piden otro tipo de contrapartidas, cosas que hacen que la vida de la gente sea mejor. Por ejemplo, el rey de León se compromete, a cambio del apoyo a las ciudades, en aquellas cortes, en aquel parlamento, se compromete a respetar la legislación, se compromete a que la ley está por encima del rey. Pensemos un poco en la mentalidad medieval, ¿no? La mentalidad medieval en la cual está Dios, luego está el rey y luego está el resto del mundo. Y lo que dice el rey es ley. Bueno, pues lo que dicen las ciudades es: muy bien, si quieres nuestro apoyo, no solamente tenemos que tener una ley objetiva que hay que respetar, sino que además tú, como monarca, no puedes estar por encima de esa propia ley. Por ejemplo, uno de las promesas que hace el rey, de los juramentos que hace el rey, es: juro que no iré contra nadie para quitarle sus bienes hasta que sea juzgado por mi corte. Es decir, si se produce una acusación a una persona, a un vecino de esas ciudades, primero esa persona tiene que pasar por un juicio. Y en el momento que el juicio determine que es culpable, entonces el rey puede disponer de esos bienes como multa, como prenda, como castigo o lo que sea. Pero si no hay un juicio conforme a la legislación, esa persona no puede sufrir el embargo de sus bienes. Hasta ese momento, sí, hasta ese momento podía llegar cualquier oficial del rey, abrir la puerta de tu casa de una patada, robarte todo lo que tuvieras y dejarte sin absolutamente nada, solamente porque el rey consideraba que eras culpable. Ahora no, ahora tiene que haber un juicio. De hecho,
Esto va relacionado con el derecho de la inviolabilidad del domicilio. Es decir, por primera vez, ¿vale? Los oficiales del rey no pueden entrar en una casa si no es con el mandato de un juez. También se garantizan, por ejemplo, una serie de elementos en los juicios, una serie de garantías procesales que antes no existían. Antes, como digo, la mera sospecha de que podía ser culpable hacía que los hombres del rey pudieran cogerte y llevarte a la cárcel. Ahora no. Ahora, para poder castigar a un vecino de una ciudad, tenía que haber pruebas, tenía que haber testigos, tenía que pasar por un juicio y solamente en ese caso, en ese momento, podía ser encarcelado. Es decir, estamos hablando de unas garantías que son la base de cualquier Estado democrático y de derecho moderno, que tiene que haber un poder judicial independientemente del rey, que tiene que hacer su trabajo conforme una ley, por cierto, que se vota en Cortes, y solamente si conforme a esa ley y conforme a los procedimientos judiciales esa persona es culpable, en ese caso se le puede condenar. Estamos rompiendo todos los mitos medievales de que el noble o el rey podía pegar una patada en la puerta, entrar a tu casa, llevarse a tus hijos y quemar todo aquello, ¿vale? En León no se podía. ¿Por qué? Porque los representantes de las ciudades, a cambio de su apoyo, pidieron todas estas cosas. Así que, como digo, no es un pacto entre la nobleza y el rey, no es un pacto entre las élites, sino que estamos hablando que por primera vez el pueblo llano dice, oye, ¿quieres mi apoyo? Vas a pagar a cambio de él. De hecho, una de las cosas que pide el pueblo llano en estos decreta de León es, por ejemplo, el poder tener voz y voto a la hora de declarar la guerra o de firmar la paz. Claro, hasta ese momento el rey declaraba la guerra, hacía lo que le daba la gana. ¿Quién moría en la guerra? ¿Quién moría en las batallas? Pues los del pueblo llano, que eran los que formaban la parte de la infantería, ¿no? La carne de cañón en las batallas. Bueno, pues ahora lo que dice el pueblo llano en estos decretas es, a partir de ahora, si quieres declarar la guerra, tú, rey de León, tendrás que contar con nuestro apoyo, tendrás que contar con nuestra aprobación, porque al final, los que van a morir en la batalla son nuestros hijos y no los tuyos. Estamos viendo que por primera vez en la historia de Europa, y afortunadamente no por la última, el reino se queda por encima del rey. Las leyes están por encima del rey. Y el rey tiene que seguir el mandato de lo que digan esas cortes en las cuales está representado todo el reino. Nobleza, clero y, por supuesto, el tercer estado. Así que, como digo, es un avance tremendo que no vemos en la Carta Magna, ni vemos en las asambleas, de los guerreros nórdicos. ¿Qué tal le fue a Alfonso IX después de todo esto? Bueno, pues lo cierto es que le fue bien, ¿vale? Consiguió proteger su posición, consiguió defenderse de Castilla, de Portugal, de los almohades, pero curiosamente el periodo después de estas cortes es una especie como de época dorada para el Reino de León, pero también, irónicamente, es la última vez que León va a ser independiente. Es decir, después de estas cortes, Alfonso IX consigue fortalecer su posición, consigue mantener a raya a sus enemigos. De hecho, se produce una cierta expansión territorial, podemos llamar una especie de reconquista leonesa. Se empieza a conquistar territorios en Andalucía gracias a esos recursos conseguidos de la nobleza, el clero y del pueblo llano. Pues Alfonso IX pudo lanzar campañas militares hacia el sur que le permitieron conquistar toda Extremadura. Se conquista Cáceres en el 1229, se conquista Mérida y Badajoz en el 1230, y el Reino de León se llega a expandir hasta el Guadiana, es decir, básicamente conquista la actual comunidad autónoma de Extremadura. Luego, además, el reino, gracias a este apoyo decidido de las ciudades, va a cambiar un poquito de estrategia, es decir, León deja de ser un reino puramente guerrero, como había sido hasta ese momento, y empieza a dedicar recursos, empieza a dedicar atención a aspectos culturales, aspectos comerciales, aspectos urbanos. ¿Por qué? Porque por primera vez las ciudades le pueden decir al rey a la cara en esas cortes, oye, lo que necesitamos es esto. Por ejemplo, si le vamos a dar importancia a las leyes a partir de ahora, y esto ya no es un ordeno y mando, hará falta gente que sepa interpretar esas leyes, hará falta letrados, hará falta gente que no se dedique solamente a pegar leches con la espada, sino que sea capaz de coger un libro, ¿no? y saber interpretarlo y saber leerlo. Es decir, vamos a ver que gracias a esas cortes va a haber una reforma educativa.
Una reforma educativa en la cual el rey de León entiende que necesita formar a funcionarios, como digo, a letrados, a gente versada en leyes y versada en letras, que pueda llevar esas nuevas leyes por todo el reino. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues necesitamos centros formativos. Se va a fundar en 1218 el Estudio General de Salamanca, que poco después se convirtió en una universidad. Un estudio general en la Edad Media viene a ser una especie como de academia, ¿vale? Como el paso previo a crear una universidad, que es mucho más sofisticado. Bueno, pues la Universidad de Salamanca, en cierto modo, es una heredera de esa nueva mentalidad que surge en el Reino de León después de los decreta de 1118. No estamos hablando de que Alfonso IX quisiera extender la cultura por todo el mundo, pero lo que le hacía falta era gente que supiera leer y escribir y que supiera estas cosas, pues para poder ser magistrados, para poder ser gobernantes. Es decir, por primera vez en mucho tiempo el saber ya no está solamente restringido al clero, no solamente está en los monasterios, sino que por primera vez el saber se hace laico, ¿no? y empieza a extenderse por otras capas de la sociedad. Luego, además, claro, al estar las ciudades presentes en estas cortes, como digo, sus intereses empiezan a tenerse en cuenta. Estamos hablando de que después de este año 1188 se empiezan a hacer una serie de medidas, una serie de normas que van a ayudar a que florezca el comercio en todo el Reino de León. Sobre todo, como digo, la zona del Camino de Santiago, que es donde se estaba creando todo ese entramado comercial, ¿no? Toda la zona del Camino de Santiago va a florecer, van a aparecer nuevas ciudades, pueblos van a crecer. Es decir, lo que vamos a ver es que el Reino de León, gracias a todo esto, pues va a ser cada vez más urbano, cada vez más rico comercialmente, cada vez con una mejor educación de sus miembros, y todo eso gracias a haber dejado que el pueblo llano, que esos representantes del pueblo llano pudieran entrar en este parlamento. Decía que se inaugura después de estas cortes un periodo floreciente para el Reino de León, pero lo cierto es que también es verdad que Alfonso IX es el último rey independiente de León, porque cuando muere definitivamente el Reino de León se anexiona a la corona de Castilla. Año 1230, Fernando III de Castilla se anexiona al Reino de León porque era hijo de Alfonso IX, y digamos que tras este rey lo que va a suceder es que León va a perder la independencia. León se une a Castilla ya de una manera definitiva hasta hoy en día, y es curioso, ¿no?, que el momento de mayor esplendor, el momento de mayor auge del Reino de León justo va a coincidir con que era el último, ¿vale? Es cierto que cuando León queda anexionado a la corona de Castilla, ¿no?, es año 1230, el modelo parlamentario leonés no va a morir, ¿vale? Al final acabará traspasándose a Castilla, y poco después Castilla empezará a tener también esas cortes representativas en las cuales estaban también las ciudades. En definitiva, de un momento de crisis, de un momento complicadísimo, lo que vamos a tener es un hito importantísimo para la democracia europea. La cuna del parlamentarismo no está en Inglaterra, no está en los países nórdicos, está en León, está en España, y aunque en algunos casos se nos olvide porque no somos tan buenos propagandistas como los anglosajones, lo cierto es que es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente edición.